Ya saludo al primero de ellos, que nos va a hablar de esas estrategias clave, de herramientas prácticas para una comunicación efectiva y una gestión eficaz. Saludo a Juan Carlos Ruiz Rivas, CEO de ATIC. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este Foro Unir. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, agradecer la invitación, agradecer la confianza, además a través de la Fundación Cultural del Banco de la Nación, que tuvo la oportunidad y además vio la oportunidad de hacer este foro, digamos, con mucho ojo, a propósito de todo lo ocurrido ayer en España, en Portugal, en Francia, esta ruptura de confianza que ocurre cuando se da una crisis, como por ejemplo la falta de energía, que literalmente paralizó la sociedad española ayer, y pasaron 6, 8, 10 horas en las cuales necesitamos reconstruir esa confianza inicialmente a partir de la acción, pero también a partir de esa relación. Gracias por la invitación y nada, encantado de estar con ustedes hoy día y que podamos generar un bonito diálogo al respecto. Seguro que sí, como bien dices, ayer fue un día aquí en España de impacto y vivimos, yo la verdad es que lo pensaba, digo, con todo lo que ha pasado y mañana vamos a tener un foro precisamente para hablar de crisis de confianza. Pero bueno, Juan Carlos, pues todo tuyo, te doy la palabra para que nos hables de esas claves, de esas herramientas. Perfecto, yo tenía unas diapositivas con las cuales acompañamos. Un poco lo que quería empezar era con la palabra clave de este asunto, ¿no? Y a partir de esto voy a soltar algunas ideas, un par de casos de éxito que nos permitan mostrar cómo nosotros trabajamos la reconstrucción de confianza o la creación de confianza, y a partir de eso conversar y dialogar sobre el tema. Lo primero, y un concepto clave y fundamental, y voy a sacar al sociólogo que llevo dentro, es que la confianza es fundamentalmente y antes que nada una relación social. Es decir, es esa relación social que nos permite convivencia social, que nos permite credibilidad, que nos permite creer en el sistema, que nos permite que la dinámica social funcione en cada momento y se construya y reconstruya desde este momento hacia el futuro, y la que ha permitido también la construcción anterior y del pasado. Esto es fundamental, porque normalmente los marqueteros, los publicistas, los comunicadores, yo no vengo de ese origen, yo vengo desde la sociología y desde el análisis político, las ciencias políticas, sociales, vemos esta palabrita de una manera distinta. Normalmente el operador de comunicación, como lo llamamos, ve esta palabrita como un objetivo que hay que lograr, como si fuese una característica de marca, como si fuese una característica del concepto de marca que es conocido para las personas, para el usuario. Pero detrás de esto hay una red de relaciones mucho más potente y mucho más compleja que hace que las cosas se rompan y dejen de existir o dejen de generar dinámica o interés por seguir viviendo en sociedad, y que es necesario por eso o restablecer o cuidar al máximo con estas estrategias, digamos, de reputación de marca, de protección, de control de daños, etcétera, etcétera. Confianza, entonces, es una relación social que busca 3 componentes claves que la hacen sólida: integridad, honestidad, fiabilidad. Palabras claves. Esto es lo que construye interacciones y experiencias que todos compartimos y que es esencial para poder hacer que estas relaciones sean sostenibles en el tiempo, pero además sintamos que valen la pena y tienen sentido seguir dando y creyendo en ellas. Dicho eso, con este concepto clave, la pregunta es, cuando ocurre una crisis como la que ayer vivieron ustedes, ¿cuál es la diferencia entre esa crisis reputacional, que es la que daña esa marca? Esto es más comunicacional, ¿no? Que daña la marca, daña la buena reputación, ¿no? Esa confianza que uno puede sentir en una empresa, una institución o una persona, y cómo requiere una respuesta rápida de control de daños inicialmente y después de respuesta para reconstruir esa confianza. La crisis reputacional es un tipo, y la otra, cuando tenemos que preocuparnos aún mucho más, es la que ocurrió ayer allá en España, es cuando la crisis es operativa, es decir, no solamente hay un daño de marca, de imagen, sino que literalmente se paraliza la operación de aquello que nos permite vivir en sociedad y compartir el espacio. Es importantísimo, y nosotros tenemos en esta detección o en esta identificación de qué es una crisis, qué es una alerta, que este semáforo de alertas esté
claramente definido y lo tengamos siempre monitoreando. Aquellas opiniones, por ejemplo, críticas, que no tienen respaldo mediático, social, una opinión en las redes aislada, es una alerta que podemos considerar como verde, ¿no? Aquellas noticias que salen en medios, que son críticas en redes por el alcance o que tienen cuestionamientos públicos, llamémosle ámbar. Pero lo que ocurrió ayer, ¿no es cierto?, por ejemplo, que paralizó todo, y después salen portadas de medios nacionales, pronunciamiento de entidades. Ayer veíamos al presidente, ¿no?, tener que salir inmediatamente a tener que explicar, hasta ahorita no sabemos cuál es la explicación real, pero tener que explicar qué sucedió, por qué se paralizó transporte, banca, todo lo que tiene internet, ¿no?, celulares, qué está pasando. Esto implica además una ruptura que hace que los actores sociales, políticos, gubernamentales tengan que actuar. Eso definitivamente es lo que llamamos crisis y hay que atenderla como se merece. ¿Cómo se rompe la confianza? Voy a hablar de 3 casos últimos, simplemente como referencias, que han ocurrido en el Perú. El 21 de febrero, por ejemplo, del 2025, de este año, en el norte del país, en una región que se llama Trujillo, uno de los centros comerciales que pertenece al tercer grupo económico más importante del país, en su patio de comidas de una parte del centro comercial, uno de los centros comerciales más grandes del país también, colapsa el techo del patio de comidas por una mala estructura, deficiencias estructurales que se habían hecho sin los permisos adecuados. Ese techo se desploma, genera 8 muertos, más de 80 heridos. El cierre, obviamente, del local aún sigue, digamos, cerrado, investigaciones por negligencia, protestas ciudadanas. En conclusión, pérdida de confianza total. ¿Qué generó esto? Que incluso en todas partes del país se empezaran a cerrar aquellos centros comerciales que presentaban alguna falla o que los municipios, ¿no?, empezaban a hacer inspecciones y fiscalizaciones y empezaron a cerrar varios centros comerciales del país, perdiendo la confianza incluso de muchos usuarios de estos centros comerciales que empezaron a no ir o a no acudir a estos espacios públicos importantes en el mundo moderno porque tenían miedo de que algo pudiera suceder en un centro comercial, por lo menos las de esta cadena llamada Real Plaza, ¿no? Un segundo ejemplo, también ocurrió recientemente, el 14 de febrero de 2025, es que se cae un puente en la región Lima frente a lo que es el puerto de Chancay. El puerto de Chancay es uno de los puertos más importantes hoy a nivel continental, además no solo a nivel Perú, donde el intercambio comercial con China, especialmente con el Asia, va a generar y está generando ya un fluido que no existía antes con estas dimensiones a nivel del Pacífico. Este puente, ¿no?, es justo la conexión del puerto más importante que hoy tiene el Perú, incluso va a ser más importante que el puerto del Callao, el puerto histórico que tenemos en Lima. Esto es un poquito más al norte de Lima, en la región de Lima, pero este paso, esta entrada, digamos, de vehículos, este era el puente que alimenta a este puerto importantísimo. ¿Qué ocurrió? El puente colapsó. Pasaba justamente en ese momento un auto cayendo al río y al romperse, este puente tenía 60 años, ¿no es cierto?, ya, y presentaba algunas deficiencias y evidentemente algunos fallos de mantenimiento. Consecuencia, 3 muertos, más de 40 heridos, investigaciones por negligencia, protestas, suspensión temporal de peajes y mucho miedo de todos los que utilizan esta vía para llegar al famoso puerto de Chancay, que hoy felizmente ya ha sido restituido con otro puente, pero generó una desconfianza y mucho fastidio social. Un tercer ejemplo, para darles ejemplos de este año nada más, marzo de 2025, en unas clínicas de Lima, Cusco y Trujillo, se detecta un lote de un suero del principal laboratorio nacional, ¿no?, con exceso de sodio, que al ser mal administrado en estos establecimientos privados, al no percatarse que estaba este suero malo y un mal monitoreo, fallecen 7 personas y hay más de 20 afectados. Esto generó la clausura temporal de las plantas de laboratorio, una denuncia penal, investigación del órgano o la dirección digamos, de todo lo que tiene que ver con la fiscalización de los temas de medicamentos a nivel nacional, e incluso la DIGEMIT, que es esta Autoridad Nacional de Supervisión de Calidad de Medicamentos, está siendo transformada en una nueva autoridad mucho más compleja, mucho más moderna,
y con cambios que hagan que la fiscalización sea mayor. La investigación en ese momento está en curso, no puedo entrar en detalles porque obviamente son casos de los cuales de alguna manera conocemos desde aquí o estamos involucrados, pero al parecer, ¿no es cierto?, habría habido por intereses empresariales un intento de boicot, porque solamente se afectó un lote, pero este lote salió al mercado, fue utilizado por los usuarios y, por supuesto, a nivel mediático esto ha generado un daño de marca tremenda a este laboratorio nacional que es el principal del país, pero además genera también un sinnúmero de estreses políticos porque el ministro de Salud tuvo que, o cerró temporalmente las plantas, pero al cerrarlas generó un desabastecimiento nacional del suero, a pesar de que se comprobó que los sueros de los otros lotes estaban en perfectas condiciones, y por supuesto siempre aparecen ahí los intereses económicos de comprar sueros importados o sueros a otros a precios mucho más elevados que hoy día son, digamos, motivos de denuncias por corrupción. En fin, 3 ejemplos de cómo una crisis puede literalmente generar un estrés político, un estrés social, un estrés innecesario, pero que sobre todo afecta más que solamente la imagen y la marca, la dinámica y la confianza que ese usuario en el sistema tiene constantemente. ¿Cómo recuperamos esa confianza? Porque sí es posible recuperarla. DATIC, que es nosotros somos una agencia que trabajamos todo el tema de asuntos públicos, somos expertos en eso, asuntos públicos, comunicación estratégica, relacionamiento corporativo. Hemos trabajado en estos 16 años que venimos utilizando esta metodología, una especie de método o forma en el cual abordamos siempre este tipo de crisis. Y es importante porque al abordarla nos ha permitido ser bastante efectivos, sobre todo, no solamente en la protección, en el manejo de la reputación o el posicionamiento, como llaman los comunicadores, sino también en esa recuperación de la confianza cuando en general la mayoría ha perdido la fe en ello. Entonces, ¿es posible recuperarlo? Sí es posible recuperarlo. ¿Cuál es el valor diferencial de los equipos con los cuales trabajamos esta recuperación de confianza, este manejo de crisis en estos tiempos modernos? Primero, que los equipos tienen que ser conocedores del sistema público, del sistema privado, por dentro especialmente, cómo funciona al interior, investigar completamente cómo se da la dinámica de confianza en la empresa, en la institución pública o privada, entre las personas que son partes de ese modelo, de ese funcionamiento, esos usuarios, esos clientes, esos ciudadanos, ¿no? Para ver, y esto es importantísimo, lo que generalmente otros no ven. Entonces, parte del equipo es aquel que ve, identifica las características, ve los procesos y el olfato le permite identificar esas características claves de la problemática, del proceso, de la crisis, con la cual convertimos siempre esa crisis en una oportunidad de recambio o de reconfianza. Lo segundo, y es que nosotros tenemos equipos que le llamamos accionadores, sabemos cómo, en qué momento actuar, pero sobre todo para que las cosas sucedan. No solamente se trata de hacer el análisis y identificar la dimensión de la crisis, se trata de actuar sobre ella para que justamente las consecuencias negativas que esta tiene sobre la institución, sobre las empresas, disminuya, se genere un control de daños real y se genere o se produzca un cambio que permita que la operatividad de la institución o de la empresa no se detenga. No hay nada peor en una crisis que la operación de esa empresa o de esa institución se paralice y deje de funcionar, porque ahí ya no estamos hablando solamente de una falta de confianza, estamos hablando de una desaparición de la institución o literalmente de una aniquilación de la relación, de la dinámica social, que es la que está detrás de esta relación de confianza. Y lo tercero es transformar. Siempre que actuamos sobre una situación de crisis, estamos hablando de cambios en el comportamiento humano. Una crisis siempre genera un cambio en ese comportamiento, en la conducta. Un ejemplo clarísimo es el que vimos en la pandemia. La consecuencia más importante de la pandemia del COVID-19 fue que hoy tenemos comportamientos y conductas sociales distintas a las que teníamos antes del 2019. El método DATIC, digamos, si queremos resumirlo, se puede resumir en entender el problema,
¿no?, en hacer un análisis estratégico de este problema, en buscar alianzas claves, ¿no es cierto?, que tengan impacto real con otras instituciones, con personajes o aliados aspiracionales que nos permitan recuperar la confianza perdida, buscar siempre o recomponer esto en un producto ganador, buscar esas características que hacen que esa dinámica que yo realizo es una relación de confianza y tiene una propuesta de valor. Se diseña siempre una estrategia que esté ad hoc, además, a esa empresa, a esa institución, que esté dispuesta a generar o a regenerar esa confianza y, por supuesto, finalmente, a ese cambio de percepción que todos buscamos después de una crisis. Voy a contar dos casos muy chiquitos. Uno es público, que es un caso cuando lanzamos, digamos, lo que se llama las viviendas de interés social o las viviendas sociales en el Perú. Hace algunos años, en el Perú no existía la oferta de viviendas que hoy existe. Antes se construían aproximadamente 10.000 viviendas por año, sobre todo dedicadas o dirigidas al sector más, digamos, más adinerado de la población, el sector A. Y gracias al desarrollo de estos programas estatales públicos, el Ministerio de Vivienda se creó con ellos, se crearon estos programas de vivienda social dirigidas hacia todos los sectores, desde el B hasta el E, que antes no tenían acceso a esta vivienda. Estamos hablando de un país en el cual, en el Perú, tenemos un déficit habitacional de aproximadamente 1,5 millones de viviendas. De ese 1,5 millones, el 70% es déficit cualitativo y el 30% es déficit cuantitativo, ausencia total de viviendas. En el Perú, aproximadamente, cada año se generan 100.000 nuevas familias que siguen haciendo que esta brecha de déficit habitacional crezca. Pero hoy, gracias a estos modelos de vivienda social y de vivienda en general, hoy día el Perú produce más o menos 50.000, 60.000 viviendas al año, lo cual es un gran logro de los programas sociales, pero aún necesitamos producir 200.000 por año para poder romper este déficit en los próximos 10 años, por lo menos, un cálculo aproximado. Pero bueno, los programas de vivienda social existen, los programas de vivienda social llegaban al público, nadie los conocía, había que llegar a estos sectores medios, había que llegar a estos sectores bajos, sobre todo, que no confiaban, no tenían confianza ni en el sistema financiero, ni ahorraban, ni tenían una conciencia de ahorro, ni tenían tampoco ayuda del Estado. Se creó un programa que se llamaba Techo Propio, que dan bonos justamente para incentivo a la compra de vivienda, y el subsidio, ¿no?, se hizo sobre la demanda y ya no sobre la oferta. Es decir, ya el Estado dejó de gastar plata en pagarle a constructores para que hagan viviendas públicas, para que sea el mismo mercado y la misma sociedad la que generara esa oferta, porque la demanda, las personas eran las que recibían el subsidio y decidían libremente dónde comprar. Esta relación de confianza había que posicionarla, había que comunicarla. Y fue muy importante para ello generar una serie de publicidades, de investigación, de creación de confianza para que las personas que no estaban acostumbradas, 1, a ahorrar en el banco, 2, a estar bancarizados, a pedir un préstamo, y 3, a recibir un bono del Estado que le permita tomar la decisión de la compra de la vivienda, entrar en un sistema que generara confianza. Afortunadamente, hubo un ministro que permitió, con su carisma, con su desarrollo de conexión con la gente, conectar rápidamente y hacer que la gente creyera en el programa. Se creó un muñeco hacia la mitad de ese programa que sintetizó, mimetizó esa confianza de la gente, que se llamó Techito, y ese posicionamiento de este muñeco, de estos programas de vivienda, de esta acción que empezó a dar resultados, y ahí pueden ver cifras concretas. Los programas de vivienda como Techo Propio lograron en los 2 primeros años, o 3 primeros años, 9.728 nuevos propietarios. El programa Mi Vivienda, que era más hacia sectores medios, 23.000 propietarios nuevos, ¿no? El sector privado obviamente se incentivó y generó 20.000 viviendas más. Y existían otros programas como los créditos de Banco Materiales, 37.000 créditos para mejorar las viviendas en las cuales se vivían. Y además existió un programa como Mi Barrio, que era transformar también los espacios desde la puerta de la casa hacia afuera, mejorar los barrios. Ese programa Mi Barrio también, a través de la canchita o la calle y el barrio completo, distribuyó casi 40.000 subsidios y familias que cambiaron su vida gracias a ello. Quiero que veamos solamente, por ejemplo, una publicidad de cómo se mostraba
el logro de ese programa que generó la confianza de que la gente siga participando en estos programas. Entonces, si podemos lanzar el videíto. Hace 3 meses, Oasis de Villa era distinto. Las familias, el municipio y el gobierno lo transformamos juntos. Y mire cómo quedó. El programa Mi Barrio cambió nuestras vidas. Ese es Mi Barrio. Publicidad era que la persona o el personaje que ustedes ven ahí es una de las familias de ese Oasis de Villa, que fue el primer programa Mi Barrio, que transformó su vida gracias al programa. Y literalmente cambiaron sus vidas. Tenían un parque que antes nunca habían tenido, tenían pistas y veredas que nunca antes habían tenido, sus hijos podían hasta montar bicicleta, cosa que antes tenían que hacer casi un deporte de aventura, cuando ahora sí pueden pasear en la bicicleta. Empiezan a tener iluminación pública de primer nivel, empiezan a tener parques, jardines, espacios de recreación. Entonces, ese asentamiento humano, como lo conocemos acá en el Perú, ese barrio popular, ¿no es cierto?, sin condiciones básicas, se transforma en una urbanización gracias a estos programas de intervención que hoy, digamos, tienen muy buenos resultados. Esto logró, además, que el ministro que lideró todos estos programas hoy sea uno de los políticos más conocidos, ¿no? Y probablemente futuro alcalde de Lima, si decide postular, es ahorita alcalde de Surco, de un distrito en Lima, y es uno de los digamos, generadores o gestores públicos más populares dentro de lo que se llama el ámbito municipal, ¿no? Otro ejemplo, y con esto termino para generar la discusión y la conversación, es el de Sodexo Perú. Perú Pasión por la Comida fue un concepto que desarrollamos para la empresa Sodexo en el Perú. Sodexo, como ustedes saben y deben conocer o deben haber oído, es esa transnacional francesa que está en más de 80 países del mundo. En cada país es una empresa local. Y en el Perú, hace algunos años, ellos gozaban o les gustaba mucho el perfil bajo. Entonces se genera una crisis cuando un congresista en un pleno del Congreso, del Parlamento, agarra y los cuestiona públicamente diciendo que son una empresa chilena. En el Perú, hablar de Chile, que nos ganó la guerra en el 870 y tantos, no es precisamente una palabra que nos haga sentir muy, muy felices. Entonces, acusar a alguien de chileno es algo que genera mucha desconfianza en el país. Entonces, acusó a esta empresa de ser una empresa chilena que importaba pollos podridos para envenenar a los trabajadores peruanos en sus comedores en el Perú. Por supuesto, la empresa, que no tenía un posicionamiento porque siempre había mantenido un perfil bajo hasta ese momento, no sabía qué responder y entró en una crisis no solamente en el Perú, sino a nivel global. Es decir, los 80 lugares de Sodexo en el mundo empezaron a sufrir un estrés porque estaban acusados de una cosa que no en sus servicios de alimentación ellos no pueden concebir, que es intoxicar gente. Entonces, obviamente lo primero que se hizo fue un control de daños y un control de la crisis. Se habló con el congresista que dijo públicamente esto en el pleno, y se lo controló haciéndole saber que si con esta mentira que estaba diciendo, porque todo era evidentemente mentira, ¿no? Primero, Sodexo Perú no importaba pollos, ¿no? Utilizaba los pollos que se producen en el Perú, además con estándares de calidad sanitaria altísimos, porque obviamente la alimentación que hace Sodexo en el Perú y en cualquier parte del mundo es alimentación masiva, alimentación de por lo menos 5,000 platos, 10,000 platos, 20,000 platos en un día, que no necesita pues unos estándares de calidad sanitaria espectaculares. Entonces, todas estas eran mentiras, evidentemente. Este congresista se le hizo saber que en el momento que él dejara de ser congresista iba a tener su denuncia justamente por mentir, y obviamente eso iba a tener consecuencias penales, ¿no? Este congresista no volvió a mencionar la palabra Sodexo en toda su vida, ¿no? Pero nos permitió darnos cuenta de que el posicionamiento, que la confianza en la empresa no era o no había establecido esas redes de relacionamiento, esas redes de confianza que necesitaba para que la gente o el usuario creyera en el sistema, creyera en la empresa. Era necesario darle, ¿no es cierto?, una categoría, un posicionamiento distinto, y construimos este concepto que les digo, Perú Pasión por la Comida. En el mundo, en ese momento, estamos hablando del año 2012 aproximadamente,
no existía un menú peruano para el mundo. Entonces, la gastronomía peruana, reconocida a nivel mundial por esa fusión exquisita entre comida criolla, comida oriental, y en general entre diversas fusiones en el mundo, con una variedad de platos, no tenía un paquete de productos o de comidas o de platos, digamos, que la hiciera reconocida, como por ejemplo se conoce hoy la comida japonesa o la comida italiana o la mexicana, ¿no? En general, o la francesa misma. Se unió al número 1 del mundo de Sodexo en Francia, se lo trajo al Perú, y en ese momento a quien presidía la asociación de chefs del Perú, de APEGA, que era Gastón Acurio, conocido también. Se los juntó, Gastón había estudiado cocina en Francia, y juntos se reúnen para hacer un convenio y preparar este primer paquete de productos peruanos para el mundo, que se pudiesen reproducir en cualquiera de esos 80 países del mundo en el cual Sodexo tenía un comedor. Identificaron 23 platos peruanos en esa búsqueda, pero lo más interesante, y miren cómo se construye esa relación de confianza, es cuando Gastón, y es una anécdota muy simpática, se junta con Michel Landel, que es este francés, y Gastón le dice, en francés, Michel, yo he estudiado y tengo los estándares de calidad como chef porque estudié en tu país, en Francia, y eso lo he traído al Perú para convertirlo en algo mucho más potente. Cuando tú recorres las calles de Brasil, por ejemplo, le dice a Michel, y ves en cada esquina a un niño con una pelota, tú ves un potencial crack de fútbol. Cuando tú recorres las calles de Lima o del Perú, ¿no es cierto?, y ves a una señora o a un puesto de comida, ¿no es cierto?, estás viendo un potencial chef. Entonces, ese es el potencial que tiene el Perú y por eso es la importancia de generar este paquete de platos que conquista el mundo y que afortunadamente lo está haciendo de una manera increíble. Estas son las recetas, por ejemplo, que incluían entradas, que incluían guisos, que incluían postres, fríos y, por supuesto, pastas y bases con las cuales se pudieran reproducir todas estas exquisiteces peruanas en el mundo. Lo importante de esta reflexión y de todo lo que estamos conversando ahora es esa, es decir, cuando hablamos de confianza, se rompa esta en el camino o haya que construirla desde el lanzamiento de algo nuevo o de una consolidación institucional, no debemos olvidar jamás que lo que estamos haciendo es darle dinámica social y convivencia social al uso, a la relación que tenemos con esa empresa, con ese producto, con esa institución o con esas personas con las cuales nos relacionamos. No estamos hablando simplemente de una categoría comunicacional, no estamos hablando simplemente de una categoría de marketing, estamos hablando de algo que mueve la sociedad, que permite convivencia social y que si no la reconstruimos o la construimos, la creamos o la recreamos constantemente, corremos el riesgo literalmente de romper lo que hace que seamos seres en sociedad, es decir, nos aislaría, nos deprimiría, nos eliminaría de esa exquisita convivencia que hoy nos permite hablar de seres sociales. Eso como reflexión y nada, abro la conversación para que podamos comentar al respecto. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por esa presentación, ¿no? Porque además a través de todos esos ejemplos pues hemos visto también y analizando pues esas claves, ¿no? de la comunicación y cómo aprovechar incluso la oportunidad en momentos de crisis para volver a ganar la confianza. Yo también te quería preguntar, precisamente por esa experiencia y esos aprendizajes, porque algunas preguntas van en esa línea, pues ¿cuáles son esos errores, ¿no? más comunes que se cometen? Incluso Stick Trujillo desde Colombia nos dice, ¿es bueno informar en todo momento? Sí, sin duda. El error más común es guardar silencio. Aquellos que nos dedicamos a temas de comunicación sabemos que los vacíos de comunicación siempre se llenan. Si no los lleno yo con información adecuada, alguien los llena generalmente y lamentablemente con información tergiversada o especulativa o de cualquier otro tipo. Por eso, por ejemplo, ayer era muy importante, si nos ponemos en un análisis de manejo de crisis, que el presidente español saliera y dijera claramente, aún no sabemos cuál es la razón,
pero estamos investigando y por favor se están tomando tales medidas para la recuperación paulatina y gradual de la energía y todo vuelva a la normalidad. Porque es importante que saliera y comunicara rápidamente y tomara el liderazgo y el control de la comunicación, porque si no, alguien más llena ese vacío de comunicación y puede literalmente generar cualquier distorsión o cualquier afectación de la confianza que es necesario mantener en ese y en todo momento. Por ejemplo, en la crisis de Trujillo, de este centro comercial que se desplomó el techo, uno de los errores, el peor error que cometió la empresa fue no tomar el control de la comunicación y no tomar el control de la situación. Dejó que las autoridades sean literalmente las mismas familias que tenían a sus heridos llevándolos a los hospitales o la municipalidad o la policía o la fiscalía que se razonó porque había muertos, tomaran el control de la situación y nunca hubo un liderazgo de la empresa que permitiera ordenar todo eso y generar un canal hacia la opinión pública y hacia los familiares mismos y afectados. Ese es uno de los errores más comunes. Entonces, claro, ese perfil, ese mejor nos quedamos calladitos, mejor no decimos nada, es el peor error. El segundo es mentir, ¿no? Pues, el segundo es mentir. Una cosa es no decir toda la verdad y otra cosa es mentir, decir cosas que no son ciertas. Y ese es otro grave error, ¿no? Y acá, para eso estamos justamente los expertos en el manejo de crisis, somos como los abogados. Nos tienen que decir toda la verdad. Si no nos dicen toda la verdad, no los podemos ayudar, porque van a... Ya decidiremos qué comunicamos, ¿no, Juan Carlos? Pero bueno, nos están diciendo precisamente en el chat, nos dice Jorge Verduga, me resulta muy útil lo mencionado por parte de Juan Carlos Ruiz, así que yo os animo a que sigáis enviando comentarios. Mira, excelente exposición, nos dice Wilmer. Enviar vuestras preguntas, vuestros comentarios. Y yo también quiero dar la palabra a Iñaki, que me acompaña hoy aquí también como experto, para que lance una pregunta a Juan Carlos. La verdad que es súper interesante todo lo que nos comentas. Yo te quería hacer una pregunta más del lado de la empresa, sobre esas redes de confianza que la empresa debe de establecer previamente con los actores políticos. Y la pregunta la lanzo porque creo que en el contexto del Perú es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que el gabinete puede cambiar por lo que sucede con el Consejo de Ministros y su aprobación ante el Legislativo. Y también te la menciono por el caso del Senado, porque en la siguiente legislatura, si no me equivoco, van a estrenar Senado, ¿no? Con 60 senadores. Entonces, ¿cómo ves este relacionamiento, este mapeo de actores que las empresas tienen que construir para prever cualquier escenario, ¿no? Y que contribuya a una comunicación efectiva de crisis? Vamos con el reloj, ¿vale? Precisamente lo que tú dices, Iñaki. Cuando nosotros vemos desde la perspectiva de asuntos públicos los temas de crisis o de comunicación, digamos, partimos por un supuesto que los comunicadores no parten. El comunicador siempre está el lado del mensaje, el lado del impacto, el lado de la respuesta ante esa imagen. Pero antes que nada, como bien tú dices, hay que hacer un trabajo de identificar aquellos actores claves con los cuales tengo que relacionarme. Uno de ellos, fundamental, como bien tú dices, es el actor político, ojo, político y gubernamental. El gubernamental es el más importante porque es aquella autoridad que ante una situación de crisis va a actuar en simultáneo como lo actúa la empresa. Entonces, tener identificados claramente, primero, a las autoridades del gobierno o del ejecutivo, digamos, el poder ejecutivo, el gobierno central, regional, local, en nuestros casos, con los cuales tengo que tener una buena relación, tienen que conocer la marca, tienen que conocer aquello a lo que nos dedicamos, para que cuando ocurre algo inusual o se da una crisis, ellos sean canales de comunicación con los cuales yo pueda participar, coordinar para solucionar la crisis y para después reconstruir la relación de confianza. El segundo nivel es el Congreso, como tú dices, en el Parlamento nosotros en un año vamos a elegir presidencia y vamos a elegir no solamente diputados, sino senadores. Nuevamente vamos a pasar a una bicameralidad, cosa que tuvimos antes de los 90, estamos volviendo a esa doble cámara, que creo que va a permitir, yo soy uno de los convencidos que esto a la larga va a permitir una mejor racionalidad de la producción legislativa y de normas y de reglas de juego sociales. Entonces, estos dos actores son claves, pero también son claves aquellos que me permiten prevenir las crisis, como tú dices, que son la Fiscalía, el Poder Judicial, que son aquellos que investigan,
la policía, aunque parezca mentira, la autoridad más rápida que llega es la policía, con la cual tengo que tener también un controller del daño de marca que pueda haber, y también obviamente todo lo que tenga que ver con los afectados. Si esta crisis genera impacto en familiares, en trabajadores, tengo que tener identificadas a las familias, a las personas, a sus familiares, para poder tener una actuación, digamos, que me permita que esa confianza se rompa lo menos posible. En lo político, como tú decías, y apunto a ello, es fundamental que esos actores los tengamos mapeados, tengamos nombres de esos actores, tengamos sus números celulares para llamarlos inmediatamente si ocurre algo, y además tener una relación permanente en donde conozcan quiénes somos, a qué nos dedicamos, para que cuando yo lo llame al celular en una situación de crisis, no me pregunte, ¿y tú quién eres?, ¿no? Sino que me diga, oye, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos ayudar?, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Ruiz, CEO de ATIC, por esta excelente exposición, por responder a nuestras preguntas. Un placer haber contado contigo hoy en este Foro Unir. El placer ha sido mío. Pues muchísimas gracias y seguro que nos volveremos a encontrar. Son muchas las claves, Iñaki, que nos ha dejado Juan Carlos, y ahora vamos a profundizar en algunas de ellas. Vamos a seguir trasladando esas preguntas, esas dudas que están llegando en el chat y que os animo a que sigáis enviando.